Hola mundo, bienvenidos. Pues continuamos con estos documentos que salen por ocasión de la situación que estamos viviendo. Hoy se trata de un documento sobre el sacramento de la reconciliación. Se llama Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el sacramento de la reconciliación en la actual situación de pandemia. Vamos a iniciar con la lectura. La gravedad de las circunstancias actuales exige una reflexión sobre la urgencia y la centralidad del sacramento de la reconciliación, junto con algunas aclaraciones necesarias, tanto para los fieles laicos como para los ministros llamados a celebrar el sacramento. También en la época del COVID-19, el sacramento de la reconciliación se administra de acuerdo con el derecho canónico universal y según lo dispuesto en el Ordo Penitentia. Ahí me han de disculpar la pronunciación del latín porque todavía no lo aprendo bien, ¿sale? Continuamos. La confesión individual representa el modo ordinario de celebrar el sacramento, mientras que la absolución colectiva, sin la confesión individual previa, no puede impartirse sino en caso de peligro inminente de muerte, por falta de tiempo al oír las confesiones de los penitentes individuales o por grave necesidad, cuya consideración corresponde al obispo diocesano, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la conferencia episcopal y sin perjuicio de la necesidad para la válida absolución del votum sacramenti por parte del penitente individual, es decir, del propósito de confesar a su debido tiempo los pecados graves que en su momento no pudieron ser confesados. Esta penitencia apostólica cree que, sobre todo en los lugares más afectados por el contagio de la pandemia y hasta que el fenómeno no remita, se producirán los casos de grave necesidad citados en el Canon 961 arriba mencionado. Cualquier otra especificación se delega según el derecho a los obispos diocesanos, teniendo siempre en cuenta el bien supremo de la salvación de las almas. En caso de que surja la necesidad repentina de impartir la absolución sacramental a varios fieles juntos, el sacerdote está obligado a avisar en la medida de lo posible al obispo diocesano, o si no puede, informarle cuanto antes. En la presente emergencia pandémica, corresponde por tanto al obispo diocesano indicar a los sacerdotes y penitentes las prudentes atenciones que deben adaptarse en la celebración individual de la reconciliación sacramental, tales como la celebración en un lugar ventilado fuera del confesionario, la adopción de una distancia adecuada, el uso de mascarillas protectoras sin perjuicio de la absoluta atención a la salvaguardia del sigilo sacramental y la necesaria discreción. Además, corresponde siempre al obispo diocesano determinar en el territorio de su propia circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel de contagio pandémico los casos de grave necesidad en los que es lícito impartir la absolución colectiva. Por ejemplo, en la entrada de las salas de hospital donde están ingresados los fieles contagiados en peligro de muerte, utilizando en lo posible y con las debidas precauciones los medios de amplificación de la voz para que se pueda oír la absolución. Hay que considerar la necesidad y la conveniencia de establecer, cuando sea necesario, de acuerdo con las autoridades sanitarias, grupos de capellanes extraordinarios de hospitales, también con carácter voluntario y en cumplimiento de las normas de protección contra el contagio, para garantizar la necesaria asistencia espiritual a los enfermos y moribundos. Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse que la contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón, la que el penitente pueda expresar en ese momento, y acompañada del votum confessionis, es decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales. Nunca, como en este tiempo, la Iglesia experimenta el poder de la comunión de los santos. Eleva a su Señor crucificado y resucitado votos y oraciones,
en particular el sacrificio de la Santa Misa, celebrada diariamente, incluso sin el pueblo, por los sacerdotes. Como buena madre, la Iglesia implora al Señor que la humanidad sea liberada de tal flagelo, invocando la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia y Salud de los enfermos, y de su esposo San José, bajo cuyo patrocinio la Iglesia camina siempre por el mundo. Que María Santísima y San José nos obtengan abundantes gracias de reconciliación y salvación en la escucha atenta de la palabra del Señor, que hoy repite a la humanidad: basta ya, sabed que yo soy Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de marzo del 2020. Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal.